Unidad 8, lección 14, actividad 2, el más alto y el más bajo del mundo. Tu profesora te dará los datos de las estaturas de tu clase y vas a utilizar los datos para responder a las siguientes preguntas. Halla la media de las estaturas de tu clase en centímetros. Al principio de esta unidad yo les di una lista muy larga y tenía la altura de 30 estudiantes. Y para sacar la media tendríamos que sumar todas esas alturas y dividir por 30. Y entonces la suma de todas esas alturas es 4527. Para sacar la media tenemos que dividir eso por 30. Y entonces, usando la calculadora, el resultado es 150.9. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la estatura típica de los estudiantes en ese salón? Eran 150.9. Ahora, halla la mediana de las estaturas en centímetros. Muestra tu razonamiento. Entonces, en la lista habían 30 y en la posición 15 y en la posición 16 los números eran 154. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la mediana? La mediana es el número que está entre 154 y 154. Lo sumamos, lo dividimos entre 2 y terminamos con 154. No hay un número entre 154 y 154, así que cuando los dos números son iguales, esa es la mediana. Nos movemos a la próxima pregunta. Número 3. Supongamos que el adulto más alto del mundo, que mide 251 centímetros de estatura, ingresa a tu clase. Letra A. Discute las siguientes preguntas con tu grupo y explica tu razonamiento. ¿Cómo cambiaría la media de las estaturas de la clase? Pues para sacar la media tendríamos que ser 4527 más 251. Entonces voy a hacer la suma aquí. 4527 más 251. 8, 7, 7, 4778, pero ahora en vez de dividir por 30, vamos a dividir por 31. Entonces les voy a dar el resultado, 4778 dividido por 31 es igual a 154.12. Así que si añadimos esa persona a nuestro salón, nuestra media sube bastante de 150.9 a 154.12. Próxima pregunta. ¿Cómo cambiaría la mediana de las estaturas de tu clase? Pues al principio teníamos la posición 15 y la 16 y si añadimos un estudiante al final acá con 200, ¿cuánto pesaba ese? ¿O cuánto medía? 251. Lo único que va a hacer es que va a mover la media de esa posición a esa posición y entonces ahora esto va a estar exactamente en el medio y se va a quedar en 154. Así que, ¿cómo cambiaría? No cambiaría, se quedaría en 154. Entonces, letra B. Halla la nueva media. Entonces, ¿cómo cambiaría la medida de la clase? Aquí deberíamos haber dicho aumentaría. Y aquí, ¿cómo cambiaría la mediana de las estaturas de la clase? No cambiaría. Entonces, ¿cuál es la nueva media? Aquí la sacamos, 154.12. ¿Y cuál es la nueva mediana? Se queda igual en 154. ¿Ok? Ahora, letra D. ¿Qué medida de centro, la media o la mediana, cambió más cuando esta nueva persona ingresó a la clase? Pues esta no cambió en absoluto, así que la que cambió más fue esta. La
La media cambió más porque cambió de 150.9 a 154.12. Explica por qué el valor de una medida cambió más que el otro. La razón que cambió, la media cambió más es porque el 251 afectó mucho, bueno, afectó bastante a que ocurriera este cambio, mientras que cuando añadimos 251 a la lista, el número que estaba en el medio se quedó igual. Número 4. El adulto más bajo del mundo mide 63 centímetros de estatura. Supongamos que tanto el adulto más alto del mundo como el más bajo ingresan a tu clase. Discute las siguientes preguntas con tu grupo y explica tu razonamiento. ¿Cómo cambiaría la media de las estaturas de la clase con respecto a la media original? Entonces, la media original era 150.9. Y si le añadimos una persona que mide 63 centímetros, lo que yo espero es que mi media baje. Entonces, ¿cómo cambiaría? Disminuiría. ¿Ok? ¿Y cómo cambiaría la mediana de las estaturas con respecto a la clase? Pues teníamos 154 y 154 al principio, con una mediana de 154. Si añadimos 63 y habíamos añadido 251, estos dos se quedan en el medio, así que la mediana se queda igual. ¿Cómo cambiaría? No cambiaría. No cambiaría. Y entonces, ¿cuál es la nueva mediana? Se queda igual en 154 y la nueva media es, teníamos 4.778, le vamos a añadir 63, 8 más 3 es 11, 1 más 7 es 8, 8 más 6 es 14, 1 más 7 es 8, 48, 41. Entonces, esta vez en vez de dividirlo entre 31, lo vamos a dividir entre 32. Entonces, 48, 41 dividido entre 32 y terminamos con una media de 151 y 28 centésimas. ¿Ok? Continuamos con la próxima página. ¿Cómo cambiaron las medidas de centro, la media y la mediana cuando estas dos personas se ingresaron a la clase? Y explica por qué los valores de la media y la mediana cambiaron en la forma que hicieron. Pues desde un principio era 150.9 y cuando se ingresaron estas dos personas cambió a 151.28. Así que hizo un cambio de, puedo restar 151.28 menos 150.90, 8, 12. Hizo un cambio de punto de 38 centésimas. Cuando se añadieron estas dos personas, una bien alta y una bien chiquita, al salón. ¿Y cómo cambiaron la mediana? La mediana empezó en 154 y al final se quedó en 154. Así que si tú añades un número que está en los extremos, muchas veces eso no va a tener ningún efecto en la media porque la media es el que está en el mismo centro. Y si le añades un par de valores, eso quizás no va a tener tanto efecto en la media. ¿Ok? Y con esto concluimos la sección 2 de la lección 14.